Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al Verbo de vida. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. En su origen, Jesucristo es uno con Dios Creador. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios. El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy continuaré con la última prédica en la que compartimos 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado es desobedecer a Dios. Si desobedece a Dios, será juzgado de acuerdo a la ley del reino espiritual, y el tiempo y la forma en la que le llegue el juicio podrán variar. Estoy seguro que estas prédicas les serán de gran utilidad en su crecimiento espiritual. Y es que la forma de justicia de Dios es muy compleja y se aplica en forma diferente caso por caso. Por ejemplo, si los padres han cometido crímenes o han hecho maldades, eso afectará a sus descendientes. Hermano, si ya hace algún tiempo que está enfermo y aún Dios no lo ha sanado, escuche esta prédica y vea si hay algo que deba corregir en su vida. Como les decía, hay casos en los que algunos deberán pagar por los pecados de sus padres, así como por los propios. Esto es cuando la maldad de los padres ha alcanzado a los hijos. No obstante, a pesar que los padres hayan vivido una vida disoluta y de maldad, Dios podrá proteger a su descendencia si ellos viven de acuerdo a su palabra. También, si los padres han servido fielmente al Señor, Dios bendecirá a sus hijos más de lo que merezcan sus propias acciones. Incluso si algunos de sus descendientes pudieran haber pecado provocando la ira de Dios, su castigo no será tan severo debido a las buenas acciones y hechos de sus padres. Asimismo, el momento del castigo podría posponerse o retrasarse. Cuando los reyes de Judá pecaron y adoraron otros dioses, Dios, por amor a David, fue paciente con ellos. Si Dios hubiera desechado o abandonado inmediatamente al pueblo de Israel, la nación toda hubiera sido aniquilada. Pero Dios no lo hizo. Él continuó enviando a sus profetas para advertirles y reconvenirlos. Otras veces los hizo humillarse, permitiendo que otras naciones los invadieran. En otras palabras, repetidamente les dio oportunidades para que se arrepintieran de sus pecados. Le pregunto, ¿no hace lo mismo Dios en esta iglesia? ¿Cuántas veces Dios le ha dado la oportunidad de arrepentirse? A través de sus siervos y pastores, Dios les ha dicho que deben dejar de pecar. No obstante, eso depende de usted. Cada uno tiene libre albedrío para obedecer o no la palabra de Dios y elegir la senda correcta, la que lleva al cielo. Hermanos, Dios le dio muchas oportunidades al pueblo de Israel para que se corrigieran, pero el pueblo y sus reyes continuaron pecando. Al final, el reino de Judá colapsó y el juicio de Dios vino sobre ellos. Como les decía, aun si los padres han vivido en pecado, en muchos casos Dios ha tenido compasión de los hijos. Como ya les mencioné, hay un cordón umbilical espiritual entre padres e hijos. Sin embargo, este no es el único factor que Dios toma en cuenta para aplicar su justicia. El factor decisivo, más importante para ser salvo, para que Dios lo bendiga y para que responda a sus oraciones, son sus propias acciones, es decir, su estilo de vida. Hermanos, la razón por la que estoy compartiendo estos principios que determinan la justicia de Dios es para que, por medio de ejemplos bíblicos, cada uno pueda aplicar en su vida diaria estas enseñanzas y así Dios los pueda bendecir más rápidamente. Cuando los pastores o líderes de esta iglesia visiten a otros hermanos, deberán diagnosticar correctamente cada situación. Primero, deberán escuchar atentamente y luego evaluar espiritualmente las circunstancias y sugerir la solución apropiada. Hermano, si un médico no hace un diagnóstico
correcto de su paciente, sino que le prescribe un tratamiento equivocado, el paciente no sanará, más bien empeorará. Es lo mismo con la palabra de Dios. En la misma medida que comprende el patrón o criterio de justicia de Dios, mayor discernimiento espiritual tendrá sobre toda situación. Esto igualmente ayudará a los líderes a cuidar de las almas que están a su cargo. Ahora continuaré compartiendo la influencia del pecado generacional de los padres a los hijos. Queridos hermanos, en la prédica pasada dijimos que si los padres han cometido pecados graves como brujería, idolatría, entre otros, la retribución o las consecuencias de esos pecados alcanzarán a sus hijos o descendientes. Lo que ahora vamos a ver es lo que sucede cuando los padres han pecado ya no solo contra Dios, sino también contra otros. Hay pecados que son directamente contra Dios, como creer en otros dioses, usar el nombre de Dios en vano, no guardar el día del Señor, etc. Y hay otros pecados que son directamente contra su prójimo. Aun si sus padres lo han expresamente blasfemado contra Dios, pero de hecho han obrado con maldad extrema en contra de otros, el pago por eso podrá afectar a sus hijos. Eso se da cuando, repito, los padres han cometido con premeditación actos de maldad en contra de otros. Ahora bien, las consecuencias de ello podrán derivarse en sufrir algún accidente o contratiempo o repentinamente padecer de alguna enfermedad terminal. Incluso habrá casos de trastornos mentales o de personalidad o falta de capacidad de razonamiento o de coeficiente de inteligencia. Asimismo, no podrán distinguir lo bueno de lo malo, ni tendrán sentimiento de culpa y carecerán de sentido de responsabilidad. A pesar que la diferencia entre lo bueno y lo malo sea obvia y evidente, carecerán de capacidad para distinguirlo. Aun si algo es notoriamente malo, no lo percibirán. No tendrán sentimiento de culpa ni de remordimiento. Tampoco serán responsables de sus actos. Solo alguien que no tiene conciencia, que carezca de todo sentimiento de culpa y de responsabilidad, se atrevería a mirar al cielo viviendo en el pecado. Si su vida no ha sido totalmente transformada por la palabra de Dios, no podrá con toda confianza mirar al cielo. Hermano, Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es puro. No hay cambio en Él. Si ha cometido un pecado de muerte, incluso después de haberse arrepentido completamente de ello, no podrá levantar sus ojos al cielo por la vergüenza que sentirá. Sin embargo, hay algunos que aún viviendo en el pecado no sienten el mínimo remordimiento. Y es que en realidad no tienen conciencia de pecado. No sienten vergüenza por pecar. Tal vez ahora se sienta seguro de la vida y no tenga conciencia de pecado. Tampoco quiera humillarse ante Dios. Todo eso son patrones negativos de pensamiento y de conducta que vienen de su infancia. Hermano, si ha ido alguna vez a una cárcel, podrá darse cuenta que hay algunos reos que están arrepentidos de su pasado y se conduelen por haber delinquido. Y también habrá otros que solo se limitarán a culpar a los demás, tratando de justificar de esa manera su comportamiento. Los que han ido a prisión por sus delitos deberían al menos sentirse avergonzados. No obstante, hay quienes presumen de sus pecados. Hasta encuentran divertido hablar de ello. Comentan sus pecados como si fueran aventuras. No tienen absolutamente nada de conciencia. Dañan a otros con esa actitud, pero no sienten culpa alguna. Carecen de empatía, es decir, no pueden sentir el dolor de los demás. Y es que desde su niñez
han carecido de esa capacidad de sentir el dolor ajeno, sea de un animal o de una persona. Les doy un ejemplo. Supongamos que un niño se divierte maltratando animales. Pregunto, ¿usted cree que se sentirá culpable o apenado si golpea a otros niños? No, no se sentirá culpable. Usará de la violencia cada vez que quiera hacerlo. Este es el caso de los que son violentos. Suponga que alguien lo golpea. Usted no ha hecho algo malo. Le pregunto, ¿cómo se sentiría? Se sentiría triste, ¿no es cierto? Ahora bien, suponga que alguien golpea a su hijo. Como padre no podría tolerarlo. Sin embargo, si usted golpea a otra persona, eso querrá decir que no tiene conciencia de lo que es hacer lo bueno ni lo malo. De la misma forma, hay quienes pecan y no sienten el mínimo remordimiento ante Dios. Aun si ven un acto de bondad conmovedor, no sentirán nada. Hay algunos que son tocados hasta las lágrimas tan solo al escuchar una prédica o testimonio. No obstante, hay otros que no tienen la facultad para discernir lo bueno de lo malo, ni tienen tampoco principios morales cimentados en su personalidad. Hermanos, con el paso del tiempo, la moral de la sociedad se ha corrompido más y más. La vida era muy diferente en los años 50, 60 u 80, o incluso durante la pasada década. Actualmente hay mayor maldad, y esta sociedad dominada por el pecado provoca esta clase de trastorno mental crónico colectivo que se refleja en un comportamiento social anormal o violento. Para su información, en la actualidad se presenta un trastorno psicológico antisocial sintomático denominado patología o personalidad psicopática, que es, en el fondo, un trastorno de la personalidad. Estas personas tienen un marcado comportamiento antisocial y no responden emocionalmente de manera normal, es decir, no tienen capacidad de remordimiento debido a que cierta parte de su cerebro no funciona de forma adecuada. Por eso no entienden ni aceptan el punto de vista de los demás. Son egoístas, impulsivos y crean sus propios códigos de conducta. Y para lograr sus objetivos tienden a mentir, manipular y engañar sin sentir el menor remordimiento. No sienten vergüenza cuando mienten. Y si son desenmascarados, inmediatamente inventan otra mentira sin el menor reparo. Uno de los casos más frecuentes son los que intencionalmente dan información equivocada para su propia conveniencia. No obstante, este comportamiento no se detecta fácilmente. Los que padecen esta patología incluso dan la impresión de ser inteligentes, encantadores y locuaces. Ahora bien, la severidad de este trastorno difiere en función de cada persona. Y dado que sus demás facultades cognitivas son normales, estas personas pueden fácilmente conseguir empleo y socializar con otros. Repito, este tipo de personas pueden parecer normales. Sin embargo, en casos extremos, sin el menor cargo de conciencia, pueden llegar a cometer actos realmente crueles, incluso crímenes. Estos síntomas también pueden aparecer o agravarse debido a la herencia del pecado generacional. Hermano,
Cuando Dios creó al hombre, lo dotó con capacidad de discernimiento y de pensamiento. Por cierto, cada ser humano tiene diferentes sentimientos y pensamientos. Algunos son muy emotivos y extrovertidos. Otros son introvertidos y flemáticos en sus sentimientos. Y hay incluso otros que son hipersensibles y cualquier cosa o ademán lo hiere, mientras que otros son inmunes a cualquier tipo de emoción. Los que tienen su capacidad de razonamiento y de percepción normal podrán discernir lo bueno de lo malo y sabrán lo que deben y no deben hacer. Incluso si no creen en Dios, podrán saberlo. Ahora bien, si conocieran la palabra de Dios, sabrían diferenciar lo bueno de lo malo y además serían prudentes. Si hicieran algo que no deberían haber hecho, sentirían un cargo de conciencia y no lo volverían a hacer. Hermano, si siente que ha hecho algo que no debería haber hecho, sentirá un cargo de conciencia y no lo volverá a hacer. Sin embargo, si no tiene este freno moral, lo continuará haciendo. Si hace algo en contra de la palabra de Dios, si hace algo inmoral, ni siquiera podría alzar sus ojos al cielo. No obstante, si repetidamente desobedece la voluntad de Dios, eso significará que no tiene conciencia de lo bueno ni de lo malo. Debería, al menos, sentir algún tipo de cargo de conciencia para no volver a pecar. Si carece de esta capacidad de discernir lo bueno de lo malo, eso podría considerarse como una suerte de deficiencia mental. Hoy en día, como el pecado y la maldad están pervirtiendo cada vez más este mundo, hay muchos que padecen esta clase de perturbación mental. Incluso los psicópatas no perciben su deficiencia mental. Creen que su comportamiento no solo es normal, sino justificado. No obstante, si su capacidad para diferenciar lo bueno de lo malo ya no es clara, eso será debido a un pecado o maldición espiritual. Aun si por el momento no sufre de trastorno alguno, el pecado generacional lo alcanzará. Hermanos, se han presentado casos así en la iglesia. Hay muchos que no diferencian claramente lo bueno de lo malo. Hay otros que carecen de la capacidad de sentir vergüenza por haber pecado. A pesar de haber escuchado la palabra de Dios, su corazón permanece endurecido. Aún si han aprendido lo que es bueno y lo que es malo, en el fondo no lo aceptan. Al final, hacen lo que quieren sin pensar en los demás. Hermanos, hay quienes, a pesar de saber que hacer algo es malo, no llegan a entender claramente por qué es malo. Incluso si se les señala que hacer eso es pecado y que los llevará al infierno, no lo creen. Si en verdad lo creyeran, pregunto, ¿podrían acaso continuar pecando? Claro que no podrían, porque tendrían pavor de ir al infierno. Ese miedo los haría arrepentirse y no volverían a pecar. Sin embargo, como en verdad no creen, vuelven a pecar. Por eso no llegan a arrepentirse de corazón.
Hermanos, les voy a dar un ejemplo. El año pasado, un hermano que había cometido una obra de la carne me pidió que orara por él. Me dijo que se había arrepentido. No obstante, yo sentí una carga muy fuerte por él en mi corazón. En sus ojos podía ver que no se había arrepentido totalmente de su pecado. Su rostro no reflejaba pena ni tristeza alguna. Parecía insensible. Desde luego, si comete un pecado de muerte y no tiene espíritu de arrepentimiento, por más que se sienta mal por haber pecado, no podrá arrepentirse. Sin embargo, este caso era un poco diferente. Si en verdad este hermano se hubiera dado cuenta de la pecaminosidad de su pecado, es decir, de la gravedad de lo que había hecho, no solo hubiera estado triste, afligido y apenado, sino también hubiera sentido tanta vergüenza por la falta cometida que no hubiera podido ni siquiera levantar su rostro. No obstante, parecía que ni siquiera era consciente de lo que había hecho. Hermano, si ha recibido el Espíritu Santo y si conoce la palabra de Dios, le pregunto, ¿acaso no se sentiría afligido si peca? Un verdadero cristiano no pecará en paz ni sentirá paz pecando. Se sentirá culpable. Su conciencia lo reconvendrá. Se sentirá sucio y avergonzado. Usted mismo se increpará pensando en el daño que le puede haber causado a tal o cual persona por su mala acción o por haber hablado mal de ella. Sin embargo, para mi sorpresa, este hermano no tenía el mínimo sentimiento de culpa. A pesar que su pecado ya era conocido y que había sido amonestado por ello, no había tomado en serio esa reconvención. Percibí en mi espíritu que su actitud era solo la de haber cometido una falla como las muchas que se pueden cometer en la vida. No obstante, el pecado no se puede considerar como un simple error o una falla menor. Para Dios no hay tal cosa. Cometer un pecado de muerte es algo gravísimo. En este caso específico, no es que Dios no pudo ni quiso ayudar a este hermano porque no tenía la capacidad para discernir adecuadamente, sino que, precisamente porque tenía esa deficiencia, Dios, a través de ello, le estaba dando la posibilidad de examinar su pasado. Ahora bien, tal vez alguien pueda pensar que el caso anterior no se aplica a usted ni a su familia. No obstante, deberá estar siempre alerta y ser sincero al examinar su vida pasada. En un determinado momento, este hermano tuvo temor porque repentinamente no se sintió bien de salud y por eso intentó examinar su pasado. Pero eso solo fue momentáneo. Como no quiso reconocer que había pecado, tampoco tuvo la voluntad de arrepentirse completamente de ello. Hermano, el que encubre sus pecados no será salvo, y si muere sin arrepentirse, irá al infierno. ¡Qué terrible! ¿Verdad? Ahora bien, quizás se pregunte, ¿por qué hay casos en los que alguien no tiene esa capacidad para arrepentirse, ni para sentir culpa, ni vergüenza alguna por haber pecado? Es porque el pecado de los padres ha vuelto insensible el corazón de los hijos. Desde luego, cuando alguien crece en un medio ambiente hostil y negativo y en su infancia no recibe amor, podrá muchas veces padecer de desequilibrio emocional o de capacidad para razonar en forma correcta. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la razón principal de esta falta de capacidad para discernir lo bueno de lo malo o de la carencia de sentido de culpa es el pecado o la iniquidad innata heredada de sus padres. Aún
Los no creyentes dicen que si los padres han vivido una vida buena y recta, sus hijos también lo harán. Esta creencia se basa en este principio de retribución o de justicia espiritual. Generalmente, los que tienen un buen corazón vivirán una vida ordenada y de respeto a su prójimo y a la sociedad. Respetarán a Dios incluso si no han oído el Evangelio del Señor Jesucristo, y por ello sus descendientes serán bendecidos. Tendrán un corazón relativamente bueno y vivirán una vida tranquila. No solo serán buenos, sino también serán sabios y prudentes. Serán una buena influencia en la sociedad. Por el contrario, hay quienes acumulan maldad tras maldad, dando rienda suelta a su lujuria y bajos deseos. Blasfeman contra Dios por cualquier cosa. Si llueve mucho, culpan a Dios. Y si no llueve, le echan igual la culpa. Hay gente así de malvada. No dudan en inventar chismes de los demás o de conspirar contra otros. Buscan su propia conveniencia en todo. Hermano, si usted es miembro de esta iglesia, deberá despojarse de todos esos patrones negativos de conducta como el fomentar o escuchar chismes y rumores o el buscar su propia conveniencia en todo. Usted ya sabe que hay un cielo y un infierno y que habrá un juicio final. Así que le pido, lo exhorto, por favor, deseche toda esa maldad de su corazón y corrija lo que debe corregir en su forma de vida. Hay entre ustedes algunos que fomentan la desunión y traman intrigas contra otros hermanos, creando resentimiento en la congregación. Hay otros que estafan, traicionan y son capaces de cualquier cosa con tal de obtener lo que codician, sea posición, cargo o dinero. Si no, miren a los que han ostentado poder en este mundo. Han llegado incluso a cometer genocidios o masacrar a poblaciones enteras para mantenerse en el poder o acumular riquezas. No han dudado en matar y asesinar. Hay otros que, cegados por los celos, cometen horribles homicidios o simplemente porque alguien no les cae bien, lo matan. Cuando Caín mató a Abel, no fue porque le hubiera hecho algo malo o lo hubiera atacado. Hermano, si en su corazón va acumulando odio, desánimo, depresión, frustración, y eso sobrepasa cierto límite, en ese instante el maligno atrapará su mente con pensamientos depresivos. Sentirá en su corazón un dolor tan grande que no será capaz de soportarlo y podría incluso llegar al suicidio. Esa clase de pecado alcanzará la vida de sus hijos o nietos y podrían presentarse casos de suicidios en la familia. También podrían darse casos de trastornos mentales o de disfuncionalidad mental, emocional o de inadaptación social. Y por esa discapacidad intelectual o de razonamiento no sabrán diferenciar lo bueno de lo malo. Sufrirán de constante depresión, desórdenes mentales o de impulsos suicidas. Vivirán una vida dura y difícil. Incluso podrían volverse delincuentes o criminales. Hermanos en Cristo, una pregunta: ¿cuánto los conmueve ver o saber de un acto de bondad? ¿Y cuánto aborrece o rechaza ver o saber de un acto de injusticia o de maldad? Hay quienes son impactados hasta las lágrimas al escuchar un episodio de amor, de sacrificio o de inmolación. Algunos son tan tocados por los testimonios de otros hermanos que pareciera lo hubieran vivido ellos mismos. Sin embargo, hay otros que no se conmueven en lo mínimo. Si este es su caso, cuando ore, pregúntele al Espíritu Santo la razón de ello. Hermano, si su corazón es bueno, en forma natural hablará y oirá solo cosas buenas y edificantes, y al escuchar algo conmovedor, llorará de emoción y de sentimiento. Si ve a alguien triste, procurará ayudarlo o consolarlo. Su corazón no permanecerá impasible ante tal situación. Hermano, usted debería en forma natural rechazar, ver u oír algo malo. Debe rechazar oír toda conversación o comentario que hable mal de otros. Si ve a alguien hacer eso, deberá sentir lástima y pena por esa persona. Los verdaderos cristianos deben vivir esta clase de vida.
Deberán evitar toda reunión donde se murmure o se hable mal de los demás y así podrán despojarse de esa tendencia morbosa al chisme o a fomentar habladurías. Y si ocupa algún cargo en la iglesia, deberá enseñar a los demás a evitar este tipo de reuniones ociosas. Sí, mi hermano, deberá evitar toda cosa que fomente en su corazón algún mal pensamiento o sentimiento. No obstante, la triste realidad es que, en la medida en que pasa el tiempo, cada generación se corrompe cada vez más. La gente disfruta viendo, oyendo, hablando y haciendo lo malo. Incluso los medios de comunicación, sea la televisión, la prensa escrita o hablada, muestran programas o publican editoriales cuyo contenido induce al sexo, a la violencia y al libertinaje. Incluso si usted rechaza y condena esos actos depravados, pero continúa consumiendo esa clase de inmundicia sin darse cuenta, toda esa publicidad tóxica se grabará en su corazón, insensibilizando su conciencia. Hermano, ni siquiera debería ver ni escuchar esa clase de noticias o de material nocivo. Tan solo piense en la letra de muchas canciones mundanas. Si las memoriza y las tararea, su contenido se impregnará en su corazón y en su mente. Su mente se ensuciará y, lo admita o no, se hará parte de esa inmoralidad. Esta es una de las tácticas de Satanás. De esa manera, su resistencia frente al pecado se debilitará y sus emociones y sentimientos positivos y buenos poco a poco desaparecerán. Su corazón se endurecerá. Antes su conciencia lo frenaba, pero gradualmente ese freno o límite desapareció y su corazón se comenzó a llenar de lo malo y depravado. Antes los actos de bondad lo conmovían, ahora ya no. Mateo, capítulo 11, versículos 16 y 17, enfatiza: «Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis». Hermano, no deberá creer que como no tiene ese sentimiento de culpa por el pecado de sus padres, simplemente ese pecado generacional no existe. Espero que a través de estas prédicas llegue a cultivar un corazón puro y limpio como el de un niño y así pueda ser conmovido por lo bueno y aborrezca todo lo malo. Nunca deberá desanimarse en ese esfuerzo. Esfuércese por arrepentirse de lo malo que ha hecho. Limpie su corazón y haga lo bueno. En esa misma medida, su corazón se hará más sensible. El hacer lo bueno lo sensibilizará, lo ayudará a discernir claramente entre lo bueno y lo malo de acuerdo a la palabra de Dios. Espero que se aferre a la palabra y elija siempre hacer lo bueno en toda situación. Si se esfuerza por transformar su corazón anhelando imitar la compasión de Dios, de seguro recibirá gracia y poder del Altísimo. Amados hermanos, cuando el pecado de los padres alcanza a sus hijos, eso podrá afectar su actitud y forma de pensamiento. Hace algunos años, alguien del extranjero vino para que orara por él. Continuamente sufría de problemas a los huesos, fracturas, inflamaciones y hernias al disco de la columna. También tenía problemas cardíacos. En este caso concreto, Dios me dijo que todos sus problemas se debían a su actitud pesimista y a su hipersensibilidad. Hermanos, hay quienes al enfrentar un mismo problema lo hacen en forma constructiva, mientras que otros son pesimistas y se ponen nerviosos por todo. La persona de la que les estoy hablando pertenecía a este último grupo. A pesar que el problema que enfrentaba no era tan grave, se volvió una obsesión para él, lo cual hizo que esa pequeña dificultad se agrandara cada vez más. Hay algunos que son así. Como dice el dicho, hacen de un vaso de agua una tormenta. Hay quienes se preocupan por todo. Hermano, la preocupación no le va a solucionar el problema financiero ni lo va a sanar de su enfermedad. Hay quienes, si solo llegaran a perdonar
y olvidar solucionarían su problema, pero no lo hacen. La falta de perdón empeora y hace más difícil su circunstancia. Este hermano sufría interiormente como si se tratara de una gravísima contrariedad. Para alguien con un corazón comprensivo no hubiera sido problema alguno. No obstante, los que tienen un corazón mezquino y soberbio sentirán esa prueba como algo muy duro de superar. Hay quienes dicen que no los entiendo porque no puedo ponerme en su lugar. A ellos les digo que lo que tanto los agobia no es algo difícil de solucionar. Sin embargo, se preocupan y hacen de algo insignificante un problema grande. Hay gente así y no pueden superar ese inconveniente debido a su carácter obstinado y negativo. A pesar que intenten pensar en forma positiva, luego de un rato sus pensamientos se tornan negativos porque en su corazón habrán aceptado ese sentimiento de depresión y decaimiento. Esta actitud se manifestará exteriormente en enfermedades que afectarán su cuerpo. Por eso, estas personas son más vulnerables que otras a las llamadas enfermedades psicosomáticas. Como les estaba diciendo, si sus ancestros han vivido en el pecado y la maldad, no será fácil que acepten el Evangelio. E incluso, si lo hacen, les costará más vivir de acuerdo a la palabra de Dios, es decir, vivir una vida cristiana correcta para así recibir la gracia y el favor de Dios. Por ejemplo, hay algunas familias en las que si uno de sus miembros acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, poco tiempo después los demás también lo harán. Reciben fácilmente gracia y favor de Dios y llegan a vivir una vida de fe en victoria. Dan testimonio de los milagros que Dios hace en sus vidas. Hay muchas familias así en esta iglesia. Si Dios sana a uno de ellos o si la palabra transforma su vida, poco tiempo después todos los demás miembros de esa familia vienen a la iglesia. Son rápidamente tocados por el poder de Dios y son constantes en la oración. Se comprometen en algún ministerio y sirven en la iglesia. Luego llegan a ser líderes. Por otra parte, hay otras familias que son duras para evangelizar. Aún viniendo a la iglesia, les es difícil tener fe espiritual. Incluso se podrán esforzar y vendrán a los cultos el domingo, pero les tomará mucho tiempo interiorizar la palabra de Dios y transformar sus corazones. Esto muestra el diferente efecto que causa en los hijos la forma de vida y las acciones de sus padres o ancestros. Cuando alguien acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, recibe el Espíritu Santo y se arrepiente totalmente de sus pecados, esto es, deja de pecar, podrá cortar con la influencia negativa de su anterior generación. Ahora bien, deberá arrepentirse completamente no solo de sus propios pecados, sino también de los pecados de sus padres. Así podrá cortar con esa secuela negativa de maldición. Sí, hermano, si se arrepiente completamente, podrá cortar con ese pecado generacional. Daniel se arrepintió por los pecados de su pueblo y Dios aceptó ese arrepentimiento. Lo mismo se aplica a usted y a su familia. Sin embargo, si la maldad ancestral es muy grave, no será fácil cortar con las consecuencias de ese pecado generacional tan solo recibiendo el Espíritu Santo y arrepintiéndose una sola vez por los pecados de sus padres. Satanás no lo dejará libre tan fácilmente. Con esto no lo quiero desanimar. No se rinda ni se dé por vencido. El objetivo de esta prédica es animarlo y darle las herramientas necesarias para que supere y venza este obstáculo en su vida cristiana. Jamás diga que por el pecado generacional de su familia, su crecimiento espiritual va a ser lento y que va a pasar constantemente por pruebas y dificultades. Les estoy compartiendo estos principios espirituales para que superen esos problemas. Dios me ha revelado todo esto para su bendición y crecimiento espiritual. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, muchos de ustedes han cosechado en la medida en que han sembrado.
Igualmente, Dios ha respondido sus oraciones. Sin embargo, si ha sembrado y hasta ahora no ha cosechado, ni Dios ha respondido sus oraciones, deberá hallar la razón y corregir aquello que deba corregir en su vida. De seguro que habrá una causa para ello. Tan solo hállela. Por eso estoy compartiendo estas prédicas sobre las normas que determinan la justicia de Dios. Tal vez se pregunte, ¿qué debe hacer ahora? En la medida en que comprenda estos criterios de justicia de Dios, podrá entender mejor a los demás y podrá crecer en su nivel de bondad y de fe. Quizás no sepa lo que ha sucedido en el pasado en su familia. No obstante, si ahora vive una vida recta e íntegra de fe, podrá romper con toda herencia negativa generacional si sus padres han vivido en el pecado. Tal vez le pueda resultar un poco más difícil que a otros y también le pueda tomar más tiempo. Pero nada, escúchelo bien, nada es imposible para Dios y todo es posible para el que cree. ¿Cuántos dicen amén? En la misma medida en que viva una vida íntegra, plena de buenas obras y acciones, se cumplirá la norma o el criterio de justicia de Dios y, cuando menos lo espere, Dios comenzará a bendecirlo y a responder sus peticiones. Como ya sabe estos principios espirituales, obrará con bondad y honestidad en toda situación y dejará de culpar a sus padres o a su familia por las circunstancias que puede enfrentar. Además, le pregunto, ¿de qué le sirve echarle la culpa a sus padres de los problemas que tiene? Este es un asunto entre Dios y usted, así que resuélvalo usted mismo con Dios. Hermano, tan solo haga lo bueno, reaccione en forma buena, no le eche la culpa a otros. No se olvide que si llega al nivel del Espíritu, cortará con todo pecado generacional. Dios lo bendecirá en todo, espiritual y materialmente, y además gozará del favor y la gracia de Dios. ¿Qué más puede pedir? Ahora, oremos todos juntos en voz alta meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Bendice la palabra que hoy he compartido y que se haga fe y vida en tus hijos. Padre, ayúdalos a comprender que tú eres un Dios justo y recto para que puedan vivir una vida cristiana dentro de los límites de tu justicia. Obra en cada uno de tus hijos. Dales poder y fortaleza para vivir de acuerdo a tu palabra. También te pido que instruyas a tus siervos y líderes para que puedan servir en la obra del reino y ayúdalos a que puedan aprender, retener y poner en práctica todos estos principios que hemos compartido hoy día. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral,
artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios. 주님을 만나 내 주님을 만나 내 삶은 변했네 그분의 그 사랑 나는 잊을 수 없네 내 주님을 만나 내 삶은 변했네 그분의 그 사랑 나는 잊을 수 없네 내 주님을 만나 내 삶은 바뀌었네 그 사랑의 예수 만드신 그곳에 함께